toda mi vida ha estado relacionado con el deporte. Desde que era pequeñito empecé a nadar y desde ahí he practicado casi todos los deportes. En el colegio igual, pues baloncesto, fútbol y luego sobre todo natación, que es lo que yo empecé a hacer desde muy pequeño. ¿Y cuándo fue el accidente? El accidente fue el 28 de mayo del 97. Salía un día yo tenía un bar de copas aquí en Guadalajara y salía de hacer un par de cosillas y bueno, pues un coche se saltó un cedal al paso y se me dio por delante. ¿Has superado ese recuerdo? Sí, desde el principio. Me vi tan mal que la verdad que lo llevo siempre muy bien por eso, porque cuando te ves más cerca de allí que de aquí, pues cualquier cosa que te pase te parece poco, ¿no? Siempre lo he llevado muy bien. ¿Y cómo fueron, Dani, esos primeros instantes después del accidente? Bueno, duros, ¿no? Porque con 22 años te pegas un golpe tan gordo que te ves en mitad de la carretera medio muriéndote, pues sobre todo con mucho miedo, ¿no? O sea que bueno, luego cuando llegamos al hospital, pues estuvimos un montón de horas en el quirófano, nos mandaron a Madrid. En Madrid estuve casi 20 horas metido en el quirófano hasta que consiguieron estabilizarme y más o menos mantenerme bien. Y luego, bueno, pues fueron días muy duros, con muchas operaciones de por medio, con muchos dolores, muchas molestias y bueno, hasta que conseguimos más o menos estar bien. Pero bueno, no tengo un recuerdo malo de aquellos días. Nieves, José Francisco, ¿qué recuerdo tienen del momento del accidente de su hijo? Pues nosotros volvíamos de viaje, llegamos a Barcelona y haciendo escala, camino de Madrid, llamamos por teléfono para ver si todo estaba bien y entonces nos dijeron, pues Daniel está en el hospital y ya ha tenido un accidente de moto. Entonces ya nos quedamos, el vuelo en Barcelona-Madrid fue tremendo porque sin saber si nos habían engañado, nos habían dicho que estaba en el hospital pero no sabíamos cómo. Llegamos a Madrid y nos dijeron, y nos fuimos al hospital directamente, nos estaban esperando, todo como muy extraño y era muy tarde por la noche y llegamos allí y nos dijo el doctor, dice, va a perder un pie o una pierna, hay que amputar. La verdad que fue muy impactante. Y después de ese primer impacto, cuando pasan unos días, ¿qué le dicen a su hijo? ¿Qué le decimos a nuestro hijo? No lo recuerdo. Recuerdo que antes de la operación Daniel dijo, muy emocionado, muy impactado, llorando, que no quería que le cortaran la pierna. Y su madre le dijo, si pudiera darte las mías, te las daba, para que no. Pero nada, nos tuvimos que hacer a la realidad, a lo que iba a pasar, a lo que iba a ocurrir. Y fue impactante y fue duro, pero al final todas las heridas se curan, todo se cierra y empezó una vida nueva. Y a lo mejor la gente, siempre lo digo, siempre que hablamos de este tema del accidente de Daniel, siempre cuento la misma historia. Y es que la vida de la familia cambió por completo, a mejor. Y eso la gente no lo entiende. Dice, joder, como que un hijo tuyo tiene un accidente de moto, pierde una pierna y dices que cambiéis a mejor. Pues sí, cambiamos a mejor. Porque cuando ocurrió el accidente de Dani, de los 6 hijos que tenemos, 4 chicos y 2 chicas, pues estaban todos empezando a entrar en la edad difícil, en la edad de... Y había ahí una situación familiar un poco tensa. Bueno, pues fue el accidente de Dani y todo el mundo cambió. Y todo el mundo cambió a mejor. Sí, entonces, sirvió para unir un poco a la familia se otra unió vez. como nunca había estado unida y ha seguido así. Y bueno, pues pensábamos al principio que era una catástrofe irreparable, que la vida de Daniel iba a ser un desastre, que iba tal, y lo tenemos campeón del mundo. Emocionalmente, ¿cómo afrontaste personalmente la discapacidad? Porque te tuvieron que amputar la pierna, ¿no? Sí, me amputaron la pierna a los 3 días del accidente porque intentaron salvarla y bueno, pues lo llevas lo mejor que puedes, ¿no? Porque con 22 años te falta una pierna, pues bueno, pues intentas asumirlo lo mejor posible, ¿no? No te queda otra, porque al final lo que te decía antes, cuando te ves
que has estado tan cerca de la muerte y tienes la suerte de que solo perder una pierna, pues bueno, pues no parece tan duro, ¿no? El ser humano tiene por necesidad y desde que nace la obligación de sobrevivir. Entonces, cualquier persona, aunque lo desconozca, tiene ese potencial. Lo único que tiene que hacer es, ante la adversidad, es descubrirlo y ver hacia dónde redirige su vida cuando, por diferentes momentos de la vida, bueno, pues se nos cae de alguna manera el camino que nosotros habíamos fijado. Porque todos, de manera errónea, desde que empezamos a organizar nuestra vida, consideramos que la vida es lineal y además consideramos el punto de vista de lo que es justo y lo que es injusto. Es decir, si yo me planteo mi vida de una manera determinada y hago las cosas correctamente, entiendo que la vida tiene que ir en la línea en la que yo me la he marcado. Se nos olvida a todos, por lo que sea, por educación, por los valores, los esquemas mentales que nos vamos creando, se nos olvida que la vida está llena de momentos bonitos y de momentos amargos, esa parte en la que no queremos pensar. Entonces de repente nos sorprende porque para todos la vida no es lineal, sino que está llena de momentos de alegría y de momentos en los que tenemos que reconducir, tenemos que volver a replantear nuestra vida y recuperar los objetivos que nos hemos planteado cuando por una u otra manera la vida nos aleja de ellos y tenemos que volver a redirigir, a recalcular la ruta de nuestra vida. Bueno, Carolina, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo es Dani? ¿Cómo lo definirías tú? Pues Dani es vida. O sea, yo siempre le defino igual, o sea, es vida. Es de esas personas que te transmite vida, que te hace vivir y que te demuestra lo que es el verdadero sentido de la vida. ¿Y cómo os conocisteis? Pues nos conocimos trabajando. Trabajamos en la misma empresa. Sí. Y en distintos departamentos y bueno, nos conocíamos, cada uno teníamos nuestra pareja y tal, pero sí, nos conocimos allí y bueno, surgió en que ambos dejamos nuestras parejas, empezamos a conocernos y sí, el trabajo nos unió. ¿Os conocisteis después de que Dani tuviera el accidente? Exactamente, sí. Y Dani ya tenía... Había sufrido el accidente, ya había empezado con el deporte, ¿no? ¿O todavía no? Él lo que estaba haciendo era nadar, nadaba tipo máster, o sea, más como afición y bueno, el deporte como hobby. Nunca ha sabido lo que es el deporte como hobby porque es súper competitivo, entonces bueno, aunque hacía máster y tal, siempre le gustaba competir y tal, y sí, o sea, al final lo lleva en la sangre, es muy competitivo. ¿Siempre Dani ha sido tan positivo? No, yo creo que no, yo creo que mi forma de ser cambió a raíz del accidente. Antes era un poquito más negativo, ahora ver las cosas de otra manera. En un momento dado decides volver a hacer deporte. ¿Por qué? Bueno, pues empiezo con el deporte porque un día estando de compras con mi madre me encuentro a la que había sido mi entrenadora de toda la vida de natación y nada, pues cuando me vio con mis 98 kilos y pico encima, pues se asustó y me dijo: tienes que empezar a hacer algo, tal, vente a la piscina, porque un amigo mío, un compañero mío de natación, también un año anterior había tenido un accidente de moto, mi amigo Carlos, y me dijo: vente porque Carlos está empezando a entrenar y va a ir a competir y tal, y así vais juntos. Y bueno, pues empecé a nadar con él y bueno, pues fue un poco por cómo empezamos otra vez, ¿no? Fue un poco por casualidad, porque nos encontramos a Conchi allí en un centro comercial y nos volvimos a la piscina. Dani lo superó muy pronto, o sea, por lo que a mí me ha contado su familia, además, y sus amigos, o sea, fue una persona, y él mismo, o sea, y él siempre lo dice, lo primero que tenía que hacer era asumirlo, y cuanto antes lo asumiera, más feliz iba a ser, y él se considera una persona feliz, entonces esa asimilación la tuvo muy pronto. Desde el momento que os conocéis, lo acompañas prácticamente en todas las pruebas que tiene deportivas, bueno, ¿cómo es el día a día? Sí, bueno, pues ahí nos cambió un poco la vida a ambos, sobre todo a mí, porque yo era antideporte, o sea, un sábado para mí era calzarme unos tacones, irme a tomar el vermú o pasearme. Y de repente, pues Dani decide que va a empezar a hacer triatlón, pues bueno, porque le hacen una prótesis, entonces empieza a probar otras disciplinas, vuelve a correr, él ya nadaba, monta en bici, empezamos a montar en bici juntos, porque bueno, él llevaba pues 14 años sin montar en bici y le hicieron una prótesis y entonces empezamos en el garaje de casa. O sea, como si, supongo que dentro de 4 años me tocará con mi hijo, sujetándole el sillín. Y bueno, pues el primer día da unas pedaladas, el segundo más,
Para correr exactamente igual, nos fuimos a unas pistas y bueno, pues el primer día corría un poquito, los primeros días corría alrededor de casa, después cada vez iba un poco más y de repente sale la idea del triatlón. Y siempre he estado con él porque decidimos que esto iba a ser algo de ambos. Comienzas entonces con la natación, que ya habías practicado de pequeño. Sí, había practicado de pequeño, no me gustaba mucho de pequeño, era bastante vaguete. Y comienzo a nadar porque para mí era lo más fácil, ¿no? Porque como ya sabía nadar desde pequeño y bueno, pues en el agua pues me sentía más cómodo, ¿no? Y en un momento dado, Dani, la natación se te queda corta y decides hacer los 3 deportes para triatlón: atletismo, bicicleta y natación. Bueno, decidí hacer para triatlón porque mi ortopedia me hace una prótesis primero para montar en bici, y empecé a montar en bici de montaña con un amigo, y luego me hace una prótesis para correr. Entonces, bueno, mi amigo era triatleta ya y bueno, empezó a picar un poco con el tema, ¿no? Y, joder, ya que nadas, montas en bici, corres, ¿por qué no estás en triatlón? Tal, no sé qué. Yo siempre pensaba que el triatlón es un deporte durísimo y hay gente que está mal de la cabeza. Y bueno, pues lo probé. Y la verdad que me enganchó muchísimo, y se me dio bien, sobre todo. ¿Y cómo te adaptas a lo que es la carrera, ¿no? Porque, no lo sé, supongo que a lo mejor es volver a empezar a caminar con una prótesis. Bueno, cuando volví a correr, yo creo que llevaba como 15 años sin correr. Entonces, los primeros días son duros, los primeros días yo no aguanté más de 200 metros, 300 metros corriendo seguidos. O sea, me acuerdo que bajé a las pistas de aquí de Guadalajara a correr y hice media vuelta y tuve que parar porque casi me muero. Pero bueno, poquito a poco iba entrando cada día un poquito más, tampoco podía correr mucho porque muscularmente, claro, la pierna mala sobre todo sufría mucho, entonces corría un día sí, 2 no, luego corría un día sí, 1 no. Pero bueno, iba entrenando poquito a poco y al mes ya conseguía correr 5 kilómetros seguidos sin parar y bueno, pues el pasa es un proceso de adaptación lento el de la carrera. Alberto, estamos en una sesión de las muchas que viene Daniel me imagino, a descansar los músculos, a que le trabajes, ¿no? ¿Cómo es una sesión con él? ¿Qué es lo que más le trabajas? Bueno, generalmente trabajamos durante la temporada para descargar toda la musculatura, dependiendo un poco de la intensidad del entrenamiento y del calendario de competiciones. Entonces, suele venir antes de la competición para dejar las piernas a punto y luego, si es necesario, después también para quitar un poco todas las sobrecargas que se van sucediendo. Sobrecargas musculares, y me imagino que dependiendo del momento de la competición, dependiendo del momento en el que esté, pues también muchas veces sobrecargas mentales. Los fisios también ayudan un poco de psicólogos, ¿no? No sé si habláis mucho entre vosotros. Como cualquier amigo, al final compartes aquí una hora trabajando y es un tú a tú, un contacto directo que hay también manual, pues que da pie, ¿no? Da pie a que hables, a que yo le cuente mi vida, él me cuenta la suya. No siempre hablas de las competiciones, ¿no? Hablas un poco de todo. Lógicamente también, si ha ido a una competición importante, pues me comenta cómo ha ido y cómo se ha sentido a nivel muscular y si hay que trabajar alguna zona en concreto para quitar esa tensión que haya podido producirse, ¿no? Pero sí, claro. Pero se habla de todo, vamos, que puede ser que conocéis la vida perfectamente el uno del otro, ¿no? Podemos decir. Esa hora se intenta hacer amena y lógicamente también intentas aconsejar, ¿no? y guiar un poco en que hay veces que los entrenamientos acaban cansando mucho, agotando mucho, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y muchas veces necesitan también contarte cómo se encuentran y ese agotamiento te lo transmiten y de alguna forma a través de la terapia manual siempre se genera esa sensación de bienestar, ¿no? y de alivio que a la persona le descarga. Emocionalmente, vosotros como padres, ¿cómo habéis vivido la discapacidad o vivir la discapacidad de Daniel? Hombre, ves a tu hijo que le falta una pierna y te da pena. Pero como él ha reaccionado desde el principio, reaccionó de una manera tan buena que parecía que no pasaba nada y que todo se iba solucionando y pues la verdad es que nos dio mucho ánimo él a nosotros. Fue el que más ánimo daba, porque no le vimos en ningún momento deprimido. Yo sí estuve deprimida, pero creo que sí, vamos. Pero él no.
Es curioso porque él lo veía todo positivo, siempre veía todo positivo. ¿Os sorprendió su reacción tan positiva? ¿Él era así de pequeño? Nos sorprendió mucho su reacción. La verdad que no esperábamos que reaccionara de esa manera. Daniel de pequeño era para estarle dando capones cada 5 minutos. O sea, que es una actividad continua y ya está. Y sin embargo, cambió su vida. En los estudios, el accidente le cambió completamente la forma de ver el futuro. Empezó a estudiar, terminó la carrera muy bien, encontró trabajo inmediatamente. Y llegas a los Juegos Paralímpicos de Atenas. ¿Te lo esperabas? La verdad que no, porque bueno, yo siempre he pensado que unos Juegos Olímpicos era algo prácticamente imposible, ¿no? Que yo recuerdo de pequeño, mis primos fueron olímpicos en 2 Olimpiadas y los veía y para mí eran como auténticos héroes, ¿no? Cuando empecé a nadar por ponerme en forma y por un poco como rehabilitación, ¿no? No esperaba ni ser campeón de España, ni ir a unos campeonatos de Europa, ni siquiera ir a unos Juegos Paralímpicos. Lo que pasa que, bueno, pues todo fue saliendo bien, empezamos a competir, se nos empezó a dar bien y al final, pues, el objetivo era ir a unos Juegos. Nos vimos muy cerca, no llegamos a ir a Sydney, que fueron los del 2000, y a partir de ahí, del 2000 al 2004, me dediqué al 100% a entrenar y conseguí ir a los Juegos. Y sí, y de repente nos embaucamos en la locura de irnos a Nueva Zelanda, a un mundial de triatlón, con una mano delante, otra detrás, y sin haber competido más que 2 veces en España, o sea, una locura. Y sí, no nos fuimos a Albacete, no, nos fuimos a Nueva Zelanda. ¿Y cómo fue? Porque cuesta, o sea, económicamente, pero luego también es como decir, bueno, aquí me planto yo, nada más y nada menos que a un mundial. Pues tuvimos muy mala suerte, pero como todo en lo que siempre está Dani, siempre hay una parte positiva. Entonces, se da la vuelta. Siempre, siempre, o sea, yo todos los años que llevo con Dani, todo, al final siempre ha sacado una, si no se la ha sacado él, pero siempre la vida nos ha compensado con algo más. Entonces, yo creo que ahí fue un ejemplo más. Nosotros teníamos un patrocinador que nos iba a pagar todo y como 20 días antes o así del viaje nos dijo que no nos podía ayudar, que habían cambiado, no sé si era un tema de presupuestos o demás, bueno, que no podíamos contar con su ayuda. Y claro, nos plantamos a 20 días de su ilusión, de nuestra ilusión durante 9 meses entrenando para eso. Y bueno, pues dijimos que los sueños eran para conseguirlos y hay que luchar siempre por ellos. Y bueno, pues mandamos un mail a todos los familiares y a todos los amigos diciendo que, bueno, pues que nos habíamos embaucado en esta locura y que era un sueño y que queríamos que nos ayudaran a cumplirlo. Y lo cumplimos gracias a todos. Todos tenemos una fortaleza tremenda en nuestro interior y unos talentos y una serie de recursos personales que cuando no nos hemos parado a pensar en ellos los desconocemos y muchas veces los reconocemos o sabemos lo que valemos o lo que no valemos ante las adversidades a las que nos vamos enfrentando en la vida. Yo pondría un ejemplo de niños, ¿vale? La vida a veces es como una torre de cubos. Nosotros hacemos nuestra torre, pero de repente algo pasa que se nos cae. Esa es nuestra vida, se nos ha caído. Se nos ha caído la forma en que nosotros estábamos organizando la vida, pero seguimos teniendo todos los cubos. Lo que pasa es que tenemos ahora que reorganizarlos de otra manera, de una manera diferente. Se trata de buscar otros objetivos que estén adaptados ahora a las capacidades, a las fortalezas, a los recursos con los que contamos. Hay veces que perdemos algunos en el camino, pero nos quedan muchos. Sí que es cierto que también las personas también pueden tener una tendencia negativa a la hora de percibir y de plantearse la vida. Cuando nos anclamos en el victimismo, cuando nos anclamos en la falacia de la justicia, en el que es injusto, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Cualquier persona ante una enfermedad, ante una situación como la de Daniel, se puede anclar ahí durante un tiempo y decir, ¿por qué? Porque a mí, eso es como una tela de araña en el que solamente nos atrapa, pero no nos va a dar ningún tipo de salida beneficiosa hacia nuestro futuro. Cuando conseguimos librarnos de ahí y ver cuál es nuestro potencial, saber que tenemos capacidad, siempre tenemos capacidad de aprendizaje a partir de nuestras propias habilidades, conociendo nuestras habilidades, a partir de ahí nos podemos fijar nuevos objetivos, nuevas metas que hay veces que incluso son mejores, como le ha podido ocurrir a Daniel, que con las que iniciamos nuestro camino. ¿Te faltan horas en el día para hacer los 3 deportes? Bueno, me organizo muy bien y tengo un entrenador que me planifica los entrenamientos muy bien y bueno, tengo tiempo para hacer todo, ¿no? Al final hay días que sí, que sacas 5 o 6 horas de entrenamiento, pero hay días que a lo mejor sacas 2 o 3
y te da tiempo a hacer prácticamente de todo. Y llegan, Dani, los éxitos, ¿no? Porque eres subcampeón del mundo de aquatlón, subcampeón del mundo de paratriatlón, tercero del mundo. ¿Cómo Sí. asimilas el éxito? Bueno, pues llegan los éxitos el primer año, porque el primer año quedamos terceros en la Copa de Madrid, en la Copa del Mundo de Madrid, y entonces ahí quedamos subcampeones de España y decidimos ir al Campeonato del Mundo. El Campeonato del Mundo era en Nueva Zelanda y bueno, pues buscamos financiación propia porque no teníamos ayudas de ningún lado, aparte de los patrocinadores que tenía en ese momento, pero económicamente pues no andábamos muy bien, ¿no? Entonces bueno, buscamos una forma de ir y nos ayudó muchísima gente. Y la idea de ir al Campeonato del Mundo era ir a aprender, ¿no? a competir contra gente que a lo mejor llevaba 10 años compitiendo, o 7 años, 8 años, y llevaba 8 meses entrenando. Y bueno, pues aquello salió mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, que quedamos subcampeones del mundo de aquatlón, subcampeones del mundo de triatlón en el primer año, y la verdad que lo asimilamos muy bien, porque bueno, yo, como dice mi mujer, soy no me gusta alardear de lo que soy, ¿no? Me da mucha vergüenza. A mi padre le encanta decir, mi hijo está, yo lo paso muy mal. Y bueno, pues lo llevamos muy bien porque pues eso, pues llegamos allí, no éramos nadie y no llevábamos prácticamente nada de tiempo entrenando y nos plantamos allí y hicimos la carrera perfecta y salió subcampeón del mundo. La verdad que yo no me lo esperaba. Qué bien, yo creo que ha sido un impulso para todos y sobre todo ver cómo el médico que le amputó la pierna, le llamaba. Cuando tenía algún accidente de un chico joven en moto que se hundía, que se le iba la moral al accidentado, llamaba a Daniel, date una vuelta por aquí, por el hospital y tal. Y se iba, se pasaba la tarde con el chaval que había tenido el accidente y era una inyección de moral para todos. O sea que... Sí, porque hemos oído casos de gente que no lo ha superado, gente que se ha deprimido muchísimo, que no salía de su casa, gente que le ha pasado lo que a él, que ha perdido una pierna, incluso gente que solamente le ha quedado una ligera cojera sin amputación, y nos decían, qué suerte habéis tenido, porque la verdad, la reacción de Daniel fue impresionante. ¿Podemos decir que fue un reto profesional o que tenías miedo a la hora de enfrentarte con Fue un reto profesional, Dani? pero no por el tratamiento en sí, sino porque es un deportista de élite, sí, un deportista que se estaba preparando para un mundial. Entonces, lógicamente, ahí a mí sí me resultaba, pues eso, un reto en el sentido de que consiguiera llegar, ¿no? Y de que consiguiera estar ahí en podium. Es al final un éxito para él y un reconocimiento para todos los que trabajamos con él, claro. Y cuando lo ves que ya pues recoge todos esos éxitos deportivos, lo ves en la televisión, ¿qué se siente? ¿Qué es para ti, Daniel? Hombre, es una persona con una capacidad de superación increíble y sobre todo es un ejemplo a seguir. Aquí en Guadalajara nos conocemos todos, ¿no? Entonces Dani es una persona muy conocida, muy querida y es una persona muy admirada, ¿no? Ahora en el presente, Carolina, tenéis un niño precioso, bueno, éxitos deportivos muchísimos han venido, pero yo no sé en el plano emocional cómo se vive pues todo el tema del proceso de la discapacidad de Dani, ¿no? Si tú te miras más allá. Pues mira, yo te voy a ser muy sincera. Sí. Te voy a ser muy sincera. Al principio, para mí, la discapacidad era un problema. No era un problema, era un pero. Y de hecho yo, cuando empieza mi relación con Dani, era una de las cosas que me echaba para atrás. No por él, sino por mí. Porque yo no sabía si iba a estar preparada para poder ayudarlo, a lo mejor. Ya no para ayudarlo, porque Dani es totalmente autónomo al 99,9%, sino de no sabía si yo iba a saber gestionar el que le puedan mirar cuando vayamos a una playa, el que le puedan mirar cuando va con bermudas. No sabía cómo yo me podía enfrentar a eso y cómo iba a ser mi vejez con él. Porque al final Dani era un chico de 30 y tantos años, deportista, y dices, lo lleva fenomenal, pero ¿y mañana? Ahora, años después del accidente, emocionalmente, ¿cómo vive la discapacidad? Con el bagaje del tiempo. Para mí es mi vida, es mi día a día y lo llevo bastante bien, ¿no?
no tengo ni bajones, ni tengo días malos, ni tengo... Sí que es verdad que hay días pues, que te duele más porque te sale una herida a lo mejor de entrenar demasiado y bueno, pues sufres un poco más, pero lo llevo muy bien, es mi vida, es mi día a día, me levanto cada día con esto, es lo que va a ver el resto de mi vida y lo llevo muy bien. ¿Echas algo de menos de la vida anterior, antes del accidente? La verdad que no, porque tengo una vida que siempre he querido tener. Cuando empecé con el deporte, mi ilusión era ser deportista profesional y dedicarme al deporte y vivir de ello y he conseguido que sea mi trabajo, mi pasión y que cada día hago lo que a mí me gusta, ¿no? Yo cuando trabajaba antes me tenía que levantar muy pronto para ir a trabajar y me costaba mucho y ahora si tengo que hacer un entrenamiento a las 6 de la mañana no me importa levantarme porque es lo que hago, lo que me gusta, ¿no? Y bueno, ahí no es tan bonito, ¿no? Como parece, ¿no? Hay días que sí, un día como hoy, que hay sol y que se está muy bien en la calle, pero hay días que hace mucho frío, que se pasa muy mal y que tampoco están... Pero ahora mismo no lo cambiaría por nada. El día de mañana tendrá tu hijo un ejemplo de superación increíble en casa. Sí. Sí, al final, ya no solo por su discapacidad, sino por los valores que tiene Dani, que el deporte sobre todo le ha dado a Dani, sí, creo que tiene el mejor ejemplo en casa. Yo creo que el accidente cambió mi forma de ver las cosas y de pensar. El volver al deporte a raíz del accidente fue lo que un poco me enganchó a él, ¿no? Y era como un escape, ¿no? El diario de decir, bueno, esto es lo que tengo, pero la natación me da esa libertad de 2 o 3 horas al día entrenando, que estás pensando solo en entrenar. ¿Y qué opinas del apoyo, Dani, de tus padres, de tu mujer, en todo este proceso? Bueno, pues es fundamental, ¿no? Tener una familia que te apoye y que esté ahí contigo, pues es fundamental, sobre todo en el accidente y luego con el deporte, ¿no? Porque en este país pues, no es fácil ser deportista profesional, no es fácil ser deportista profesional y paralímpico, es todavía más difícil. Y entonces, bueno, cuando yo decidí que dejaba de trabajar y que me dedicaba a esto al 100%, a mí me apoyó todo el mundo, mis hermanos, mis padres, sobre todo mi mujer, fue la que me dijo, bueno, pues vamos a intentarlo, si sale bien, y si no, pues bueno, pues ya buscaremos un trabajo, ¿no? Ha habido momentos duros porque no entraban patrocinadores y ahora la verdad que estamos viviendo un momento muy bueno porque mucha gente nos patrocina, nos ayuda, nos apoya y la verdad que podemos vivir de esto, que ya es complicado.